Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente para una nueva sesión audiovisual y el tema que vamos a tratar después de mucho tiempo es el de funciones avanzadas. Continuando un poco quizás la lógica de las funciones que vimos en algunos videos anteriores, vamos a profundizar un poco en esos temas. Pero antes, y para solamente dar continuidad al video anterior, a pesar que ya pasó un buen tiempo, recordar que habíamos dejado un ejercicio propuesto, el cual decía: escribe un programa que pida al usuario que ingrese varios números. Cuando el número ingresado sea 0, el programa va a determinar y entregar el promedio de los números ingresados sin incluir el 0. ¿Cómo resolvíamos esto? La frase acá para que diga ingrese varios números, el n va a ser el cuántos números llevo ingresados a la suma que parte en 0, ingreso un primer número. Entonces raw input float lo guardo en x. Pregunto acá, x es distinto de 0 dentro de un while, por lo tanto tenemos un ciclo, vamos a realizar varias iteraciones. Si es distinto de 0, que es la condición de término, ingresa, aumenta en 1 el contador de números, agrega el número a la suma y vuelve a pedir un número el cual es almacenado igualmente en la variable x. Entonces acá estamos reemplazando la variable x anterior, o el valor de la variable anterior, por el que se ingrese nuevamente, y vuelve a preguntar acá: x sigue siendo distinto de 0, sí, lo agrega nuevo x, agrega nuevo x y así sucesivamente. Cuando x sea igual a 0, o sea esta condición sea falsa, sale, calcula el promedio y muestra el promedio es el valor calculado, ¿ya? Pero no hayan tenido problemas. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca, y partiendo introductoriamente con el tema de los módulos, que ya también lo mencionamos en algún momento, diciendo que existen módulos o librerías que tienen una serie de funciones que nos podrían servir en nuestro programa y las cuales podemos importar. Para eso tenemos dos posibles alternativas de cómo importar estas funciones. Una, el ejemplo que tenemos acá, que digo from math import las funciones que quiero importar o elementos que quiero importar, from random import las funciones que quiero importar. Entonces después llamo simplemente a las funciones cuando quiero realizar o que realicen el cálculo. La otra opción es cuando necesito muchas funciones de una librería, entonces en ese caso es conveniente importar toda la librería, como tenemos acá en el segundo caso, import math, me importa toda la librería o módulo de matemática. Y después, para ocupar las funciones, está mathexp, el parámetro que necesita, lo mismo con el coseno, para el random igual y el choice igual. Estas son las formas correctas o elegantes de hacer este proceso. Hay una tercera forma que muchos ya lo vieron en algún momento, que es poner, por ejemplo, from math import asterisco. Ahí también estoy importando, al igual que acá, toda la librería matemática o todas las funciones de la librería. Y ese método solamente y exclusivamente se utiliza cuando voy a ocupar una sola librería en mi programa. O sea, si voy a ocupar solamente matemática, puedo importar toda la librería sin problema. Ahora, si tengo dos librerías, ya ahí empieza una especie de problema con eso, porque cuando importo todas las funciones, puede que dos librerías tengan funciones similares o de igual nombre, pero con distinta funcionalidad, y estarían solapándose unas con otras. Entonces causaría problemas en el código. Por eso, cuando tenemos una sola librería, podemos hacer eso de importar con asterisco, sino una de estos dos métodos, ¿ya? Sigamos. Crear nuestros propios módulos. En este caso, en Python es muy simple, lo único que tenemos que hacer es crear un archivo .py, en este caso círculos.py, y adentro declaramos las variables o funciones que sean parte de este módulo que estamos creando. Entonces el módulo círculo va a tener estos tres elementos, y después en mi programa, un archivo programa.py o el nombre que queramos ponerle, pongo from círculos import área y perímetro, entonces estoy importando estas dos áreas que están definidas dentro de mi módulo. Y después las llamo normalmente. Lo único que tener en consideración es que el archivo círculos.py y el archivo programas.py tienen que estar en la misma carpeta para que desde programas pueda importar los datos de círculo. ¿Ya? Entonces tener esa consideración. El resto no habría problema. Seguimos, pero vayan entendiendo. Ahora sí vamos a algo un poquito más concreto, algo que sí podemos utilizar cuando estemos programando o resolviendo problemas. Funciones con múltiples valores de retorno. Una función, anteriormente habíamos visto que retorna valores, ¿ya? Pero siempre retornamos un valor, que era el fruto del cálculo que se está realizando. Pero una función además puede retornar más de un valor al mismo tiempo. Y para eso lo que hacemos es acá return el valor horas, el valor de la variable minutos,
retornaría el valor de la variable segundo. Entonces estaría retornando ese valor y ese valor por separado. ¿Cuál es la consideración que hay que tener acá? Es que cuando recibo el resultado de esta función tengo que recibirlo en 3 variables, porque acá retorné 3 valores. Ya, esa es la única consideración. Entonces h tendría el valor de retorno del primer elemento que se envía, m el del segundo valor y s el del tercer valor. Ya, no habría problema. Seguimos escalando nuestra problemática. Funciones sin valor retorno. ¿Ya? Aquí puede que alguno incluso ya lo haya probado. No es necesario que una función tenga un return. Y si la función no tiene un return, básicamente lo que pasa es que no estaría retornando nada. O sí estaría retornando algo que es none, que finalmente es nada. Entonces en este ejemplo tenemos la función de imprimir datos, que la llamo y lo único que hace es mostrar información por pantalla. Entonces, como no hay ningún cálculo, no nada que tenga que devolver a la parte principal, no tiene para qué tener un retorno, ¿ya? Entonces imprime y terminaría. Cuando termina, implícitamente, ya automáticamente, Python dice, como no tengo un return, retorna none, ¿ya? Por si acaso como dato para que lo tengan en consideración. Siguiente, y acá sí también nuevamente algo importante, porque es algo que se utiliza en algunos casos. Parámetros con valor por omisión. Tenemos que las funciones, nosotros definimos los distintos parámetros y las variables locales que reciben esos parámetros. ¿Ya? Entonces acá tenemos la función f que tiene dos variables acá. Sin embargo, la segunda variable tiene un valor asignado, 2. ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces acá tenemos el ejemplo, cuando llamo a la función f con un solo valor, ese valor se copia en la variable a. Y como la variable b no recibe ningún valor, entonces en ese caso tomaría el valor de 2 como valor por omisión. Entonces cuando hace el cálculo dice 10 más 2, 12 y eso es lo que retorna. Por el contrario, si yo llamo a la función con 10 y 15, entonces funciona de manera normal, es decir, el valor 10 se lo asigna a, el valor 15 se lo asigna a b y el retorno sería 10 más 15, 25. Importante acá considerar que los valores por omisión solamente pueden ser asignados a las últimas variables, más de una, ningún problema. Pero no puedo, por ejemplo, darle un valor por omisión a A y no darle ningún valor por omisión a B. Seguimos. Y aquí sí, por favor, mucha atención porque es un tema complicado el que vamos a ver en este momento, que son las funciones como parámetros. Entonces, vamos directamente al ejemplo. Tenemos la función identidad, que da un valor, retorna ese mismo valor. Tenemos la función cuadrado, que da un valor, retorna ese valor al cuadrado. La función cubo, que siguiendo la misma lógica, dado un valor, retorna el valor al cubo. Y una función sumar que ya vamos a analizar. Vamos con calma primero. Parte global, entonces llamo a la función sumar con el valor 1000 como primer parámetro e identidad como segundo parámetro. Entonces aquí nosotros vamos a poner a buscar dónde está identidad. No hay ninguna variable global con ese nombre. Pero vemos acá que tenemos la función identidad. Entonces acá cuando estoy llamando a la función sumar con esos dos valores, acá lo que estoy enviando realmente es la función identidad, ¿ya? No una variable. Entonces me envía el valor 1000, el cual se copia en la variable suma en n, entonces n valdría 1000 y f valdría identidad, o sea sería la función misma. Sigamos entonces, tenemos i y s vale 0,0, por lo tanto i vale 0, s vale 0, algo nuevo para ahorrarnos líneas. Y mientras i sea menor que n, o sea parte siendo 0 menor a 1000, por lo tanto entra al ciclo while, tenemos que s va a ser el valor actual de s, 0 dijimos, más f de i. Entonces acá f es la función que recibimos acá como parámetro, que sería identidad. Entonces llamo a la función identidad con el valor de i 0 y retornaría 0. ¿Ya? Y después i aumenta en 1 y así sucesivamente. Y retorna finalmente el valor de la suma. Entonces acá estoy sumando los valores, una sumatoria de todos los valores desde el 0 hasta el 999 pasados por la función identidad que no cambian nada. Distinto es si yo llamo a la misma función sumar con el mismo valor 1000, pero ahora llamo con la función cuadrado como parámetro. Entonces va a ser el mismo proceso, pero acá cuando llamo a la función f, en vez de estar llamando a la función identidad, como anteriormente estoy llamando a la función cuadrado. Entonces voy a tener la sumatoria de todos los números al cuadrado entre el 0 y el 999. Y lo mismo para cubo. Entonces hagan la misma función, dependiendo de la función que yo le envíe como parámetro, va a realizar una acción u otra. Y entonces, ojo con estos detalles que también podemos enviar, aparte de valores a las funciones,
funciones a las funciones. ¿Ya? Puede ser enredado en algunos casos. Y para terminar, ¿ya? Pero para terminar, y no menos importante, es lo que llamamos funciones recursivas. Y el ejemplo clásico de esto es el factorial de un número. Porque si vemos acá, el factorial de n es 1 por 2 por 3, bla bla bla, por n menos 2, por n menos 1, por n. Entonces esa multiplicación es el factorial de n. Y este factorial de n puedo expresarlo como el factorial de n menos 1 por n. Entonces aquí lo que hicimos fue bajarle como una especie de un grado de cálculo al factorial de n. ¿Ya? Entonces pedimos el factorial del n menos 1 por el n que lo conocemos. Y entonces el factorial de n menos 1 va a ser el factorial de n menos 2 por n menos 1 y así sucesivamente. Entonces esta idea de ir bajando la dificultad de la operación a calcular es lo que se puede hacer vía funciones. Entonces acá tenemos la función factorial que recibe un parámetro n al cual queremos calcular. Y si ese valor n es igual a 0, ya que es el factorial más pequeño que podemos pedir calcular, entonces retornaría el valor 1, ya porque el factorial de 0 es 1 por definición. Pero si ese if no se cumple, o sea si el n no es 0, entonces el valor que yo voy a retornar va a ser el factorial de ahora de n menos 1 por n. Entonces acá, antes de hacer el return, tengo que llamar a la función factorial nuevamente. Entonces se llama a sí misma, por así decirlo, pero ahora con el valor del n menos 1. Entonces si yo llamé a la función con 4 acá, entonces acá yo voy a decir, el retorno de la función va a ser 4 por el factorial de 3. Comenzaría con el factorial de 3, el mismo proceso. Entonces no es 0, entonces daría el factorial de 3 va a ser el factorial de 2 por 3. Y así sucesivamente hasta llegar a que n valga 0, y ahí es donde empieza a escalar consecutivamente hacia la primera vez que fue llamada la función. Voy a tratar de explicar esto nuevamente en clase porque es un tema complejo, a pesar de que son muy pocas líneas las que hay que entender. Es un tema complejo entender esto de la recursión, ¿ya? Pero es algo muy utilizado en programación, por lo tanto es importante entenderlo bien, ¿ya? Pero para terminar, igual muy simple porque ya vimos cómo calcular el factorial de un número de manera recursiva. También podríamos hacerlo no recursivo, ojo, con un ciclo, ningún problema. Acá estamos viendo una solución recursiva. Entonces, para terminar, nuestro ejercicio propuesto de esta sesión va a ser escribir una función recursiva que calcule el factorial inverso de un número. ¿Y cuál es el factorial inverso de n? Es 1 partido n factorial. Muy simple, háganlo y vamos a resolver todas las dudas entonces de este tópico en clases, o si me vienen a preguntar a la oficina, ningún problema, acá aclaramos también las dudas. Nos vemos en otra sesión.